Hay un momento, justo antes de que las ruedas dejen el asfalto, en el que todo es extraño. No hay emoción, no hay miedo, ni confusión, porque lo que está ocurriendo frente a tus ojos viola todo lo que tu cerebro ha aprendido sobre el mundo desde que eras niño. Los objetos pesados caen, siempre caen, y sin embargo, ahí está, una estructura de metal de cientos de toneladas, cargada de personas, maletas, combustible y comida, acelerando, levantando el morro y, de repente, abandonando la Tierra. Hoy vas a entender por qué eso no debería ser posible. Y por qué ocurre de todas formas. Primero, conoce al enemigo. La gravedad no negocia, no tiene favoritos, no hace excepciones para la persona más rica del mundo, ni para los materiales más avanzados del planeta. Si algo tiene masa, la gravedad lo quiere abajo, pegado al suelo, sin importar cuánto cueste. Un Airbus A380 en su configuración máxima puede pesar hasta 575 toneladas. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, es el equivalente a poner sobre una báscula a más de 8.000 adultos al mismo tiempo. Y aún así, vuela. Pero antes de llegar a las ecuaciones, entendamos cómo hemos llegado hasta este punto. Durante miles de años, volar era, en su forma más simple, imposible, no difícil, no caro, imposible. Los griegos tenían el mito de Ícaro, que voló demasiado cerca del sol y cayó al mar. Esa historia no era solo poesía, era una advertencia cultural. El cielo no es para los humanos, quédense abajo. Pero en el siglo XVIII, algo ocurrió que cambió esa idea para siempre. En 1783, en París, los hermanos Montgolfier llenaron una bolsa de tela con aire caliente y la mandaron al cielo. No tenía timón, no tenía motor, no iba a ningún sitio en particular, pero flotó. Y eso fue suficiente para que la humanidad entendiera una cosa crucial. El cielo tiene reglas, y si aprendes esas reglas, puedes jugar. El problema era que flotar no es lo mismo que volar. Un globo aerostático no conquista el aire, simplemente se deja llevar por él. La verdadera pregunta era otra. ¿Puede una máquina más pesada que el aire elevarse por su propio poder? Esa pregunta la respondió un inglés llamado George Cayley, a principios del siglo XIX. Cayley hizo algo que nadie había hecho hasta entonces. Paró de imaginar pájaros mecánicos y se puso a analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto en el aire. Identificó 4: peso, sustentación, empuje y resistencia. No lo sabía en ese momento, pero acababa de sentar los fundamentos de la aviación moderna. Décadas después, un alemán llamado Otto Lilienthal fue más lejos. Construyó planeadores, se lanzó desde colinas, voló y documentó todo con un rigor científico que nadie había tenido antes. Lilienthal hizo más de 2.000 vuelos antes de morir, en uno de ellos en 1896. Pero sus datos, sus diseños, sus notas, sobrevivieron y llegaron a las manos de 2 hermanos que tenían un taller de bicicletas en Ohio. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, Orville Wright se acostó sobre una máquina de madera y tela. Encendió un motor de gasolina y voló durante 12 segundos. 12 segundos que cambiaron la historia de la humanidad de forma más profunda que casi cualquier otro evento de los últimos 2000 años. Porque a partir de ese día, la pregunta ya no era si los humanos podían volar. La pregunta era, ¿hasta dónde? La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La Primera Guerra Mundial aceleró y comprimió décadas de desarrollo en 4 años. Los aviones pasaron de ser estructuras frágiles de tela a máquinas de combate con motores de cientos de caballos de fuerza. Cuando terminó la guerra, esos pilotos volvieron a casa con habilidades únicas y con aviones que el ejército ya no necesitaba. Algunos se dedicaron al correo aéreo, otros a transportar pasajeros. En 1914, un piloto llamado Tony Janes cruzó la bahía de Tampa en Florida con un único pasajero a bordo que pagó $400 por el privilegio. Ese fue el primer vuelo comercial de la historia. 34 kilómetros, 23 minutos. El nacimiento de una industria que hoy mueve a más de 4.000 millones de personas al año. Lo que vino después fue una carrera que no ha parado. El Douglas DC-3. En los años 30 hizo que el transporte de pasajeros fuera rentable. El de Havilland Comets, en 1952, inauguró la era del jet comercial. El Boeing 707, en 1958, popularizó los vuelos transatlánticos y en 1970 apareció el que muchos consideran el avión más importante de la historia. El Boeing 747, el famoso Jumbo Jetan, con su doble pasillo y su icónica joroba en la parte delantera. El 747 democratizó los viajes aéreos. De repente, cruzar el Atlántico no era un privilegio de embajadores y millonarios, era algo que una familia de clase media podía hacer. El mundo se hizo más pequeño y los aviones tuvieron mucho que ver con eso. Pero volvamos a la pregunta que abrió este video.
¿Por qué no se caen? Porque llegar hasta aquí sin responderla sería imperdonable. Todo empieza en el ala. Si alguna vez has observado el ala de un avión de cerca, habrás notado algo curioso: no es plana. La parte superior tiene una curvatura pronunciada. La parte inferior es mucho más recta. Ese perfil, que los ingenieros llaman perfil elar o aerofoil, es la clave de todo lo que ocurre a continuación. Cuando el avión avanza, el aire que viene de frente se divide al llegar al borde del ala. Una parte pasa por arriba, otra parte pasa por abajo. El aire que pasa por arriba tiene que recorrer una distancia mayor, porque la superficie es más curva y larga, para llegar al otro extremo, al mismo tiempo que el aire de abajo tiene que ir más rápido. Y aquí entra en juego un principio que un físico suizo llamado Daniel Bernoulli descubrió en el siglo XVIII. Cuando un fluido, en este caso el aire, aumenta su velocidad, su presión desciende. El aire que va más rápido por arriba del ala ejerce menos presión. El aire que va más lento por debajo ejerce más presión, y esa diferencia de presión empuja el ala hacia arriba. Esa fuerza hacia arriba se llama sustentación, y es la que mantiene al avión en el aire. Pero Bernoulli no trabajó solo. Newton también tenía algo que decir. Su tercera ley dice que toda acción produce una reacción de igual magnitud en sentido contrario. El ala no solo divide el aire, también lo desvía hacia abajo. Y si el ala empuja el aire hacia abajo, el aire empuja el ala hacia arriba. Así de sencillo, así de poderoso. Bernoulli y Newton trabajan juntos para levantar cientos de toneladas de metal. Hay un tercer elemento en esta historia que a menudo se menciona menos: el efecto Coanda. El aire tiene una tendencia natural a pegarse a las superficies curvas en lugar de separarse de ellas. Eso hace que el flujo de aire siga la curvatura superior del ala, mucho más de lo que lo haría si simplemente siguiera en línea recta, lo que acentúa aún más la diferencia de velocidad y, por lo tanto, la sustentación. Es como si el ala tuviera una forma de engañar al aire para que trabaje en su favor. Y todo esto es regulable. Las alas modernas no son estructuras fijas, tienen partes móviles. Cuando ves que se despliegan esas superficies adicionales en los bordes antes del despegue y el aterrizaje, estás viendo los flaps y los slats en acción. Estos elementos aumentan la curvatura y la superficie del ala, lo que genera más sustentación a velocidades más bajas. Sin ellos, los aviones necesitarían pistas mucho más largas para poder despegar o aterrizar a velocidades manejables. Ahora bien, la sustentación por sí sola no hace volar a un avión. Necesitamos que el avión avance, y para eso están los motores. Los aviones comerciales modernos usan motores turbofán, que son unas de las máquinas más fascinantes que los seres humanos han construido. Al frente hay un gran ventilador, de varios metros de diámetro en los modelos más grandes, que succiona enormes cantidades de aire. Una parte de ese aire entra al núcleo del motor, donde es comprimido hasta alcanzar temperaturas y presiones extremas, se mezcla con queroseno atomizado y se enciende en una combustión controlada. Los gases de esa combustión salen disparados hacia atrás a velocidades supersónicas, y esa reacción empuja al avión hacia adelante. Esa fuerza se llama empuje. La otra parte del aire que succiona el ventilador pasa por fuera del núcleo del motor y también contribuye al empuje, además de ayudar a refrigerar el motor y hacerlo más silencioso y eficiente. Un solo motor de los que equipa un Airbus A380 genera unos 340 kilonewtons de empuje. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, es suficiente para levantar verticalmente un objeto de casi 35 toneladas. El A380 tiene 4 de esos motores. Con la teoría clara, veamos qué ocurre en la secuencia completa de un vuelo. El avión está en la pista. Los pilotos han revisado cada sistema, han confirmado las condiciones meteorológicas, han cargado el plan de vuelo en los ordenadores de a bordo. Los motores ya están encendidos y en ralentí. Llega la autorización de la torre de control y todo cambia. Los pilotos avanzan las palancas de potencia. Los motores responden de inmediato. Su rugido cambia de frecuencia y se convierte en algo que se siente en el pecho más que se escucha. El avión empieza a moverse, primero despacio, luego más rápido, y más rápido todavía. Las alas, que hasta hace un momento eran estructuras inertes de metal, empiezan a generar sustentación. Todavía no es suficiente para levantar el avión, pero sí para que el peso sobre el tren de aterrizaje empiece a disminuir. Los pilotos vigilan con atención las indicaciones de velocidad. V1 es la velocidad de decisión, el punto a partir del cual abortar el despegue ya no es una opción segura. VR es la velocidad de rotación, el momento en el que el piloto tira suavemente del mando, levanta el morro y le pide al avión que vuele, y el avión obedece. A la sustentación supera al peso, las ruedas se levantan del asfalto, el tren de aterrizaje se retrae. El avión sub, en los primeros minutos, el vuelo es más vulnerable, pero aún comparativamente lento, está cerca del suelo, y los pilotos están ocupados gestionando la configuración de las alas. Pero a medida que gana altitud y velocidad,
todo se estabiliza. Los flaps se retraen porque a mayor velocidad se necesita menos ayuda para generar sustentación. El avión limpia su perfil aerodinámico y el ascenso se vuelve constante y suave. La mayor parte del vuelo transcurre en la fase de crucero, a una altitud de entre 9 y 12 kilómetros. A esa altitud, el aire es mucho más fino. Hay menos moléculas por metro cúbico, lo que significa menos resistencia. El avión puede moverse más rápido, gastando menos combustible. Los motores trabajan en su punto de eficiencia óptimo. Pero a esa altura, desde la ventanilla, el cielo tiene un tono azul más oscuro, casi amenazante. La temperatura exterior puede rondar los 50 grados bajo cero. La presión es tan baja que una persona sin protección perdería el conocimiento en segundos. Por eso la cabina está presurizada. Los sistemas del avión comprimen el aire del exterior y lo introducen en la cabina para mantener unas condiciones equivalentes a las de unos 2000 metros de altitud, donde respirar es cómodo y tu cuerpo funciona con normalidad. Durante el crucero, el avión está en un equilibrio casi perfecto, sustentación igual a peso, empuje igual a resistencia. El piloto automático se encarga de hacer los ajustes continuos para mantener ese equilibrio. Conforme el avión quema combustible y se hace más ligero, puede subir a altitudes mayores, donde el aire es aún más fino y la eficiencia sigue mejorando. En trayectos muy largos, de 12 o 14 horas, estas subidas son progresivas y pueden suponer varios cientos de metros. El descenso es el proceso inverso, pero añade una capa mayor de complejidad. Los pilotos planifican el descenso con cientos de kilómetros de antelación, reduciendo la potencia para perder altitud y velocidad de forma controlada. A medida que se acercan al aeropuerto de destino, extienden los flaps y los slats para generar más sustentación a velocidades cada vez más bajas. Bajan el tren de aterrizaje. La velocidad se reduce desde los 800 o 900 kilómetros por hora del crucero hasta los 250 o 270, con los que se aproximan al umbral de la pista. En esos últimos metros, el piloto ejecuta una maniobra llamada flare, que consiste en levantar ligeramente el morro para suavizar el contacto y reducir la velocidad de descenso. Las ruedas tocan el asfalto. Los spoilers, que son paneles en la parte superior del ala, se levantan para romper la sustentación y cargar todo el peso sobre las ruedas. Los reversores de los motores se activan, dirigiendo el chorro de gases hacia adelante en lugar de hacia atrás, lo que frena el avión de forma notable. Los frenos hidráulicos de las ruedas hacen el resto. En menos de 2 kilómetros, una máquina que hace unos instantes volaba a más de 250 kilómetros por hora está parada en la plataforma. Y esa es la respuesta completa a la pregunta con la que empezamos. Un avión de 500 toneladas no se cae porque la física se lo impide. No por accidente, no por suerte, sino porque generaciones de ingenieros y científicos dedicaron sus vidas a entender las reglas del aire, a conciliar la gravedad con el deseo de volar, a usar las mismas leyes que gobiernan el universo para construir una máquina que en teoría no debería existir. Cada ala tiene una forma que es el resultado de millones de horas de simulación. Cada motor es el resultado de miles de horas de cálculo y prueba. Cada detalle del diseño, desde el ángulo de la cola hasta el grosor de la piel del fuselaje, existe porque alguien lo pensó, lo calculó, lo probó y lo mejoró. La próxima vez que te sientes en un asiento junto a la ventanilla y escuches ese rugido que hace vibrar el suelo antes del despegue, ya sabes lo que está pasando. El aire fluyendo sobre esas alas, la diferencia de presión que crece con cada metro por segundo de velocidad, el momento exacto en que esa fuerza hacia arriba vence al peso de todo lo que llevas contigo, y el instante en que la perseverancia humana, una vez más, vence a la física que los propios humanos aprendieron a usar.